Muy buenas. En este vídeo voy a comparar dos sistemas que nos permiten recibir ingresos en cuenta corriente de forma pasiva, es decir, sin tener que emplear nuestro tiempo para ello, como por ejemplo sucedería cuando trabajamos. El primer sistema es a partir de la constitución de una cartera de rentas, es decir, una cartera de activos financieros que generan unos dividendos recurrentes en cuenta corriente. Y el segundo sistema es la compra de una vivienda que genera unos ingresos por el alquiler de la misma. Bien, pues vamos a la comparativa y empecemos por el punto de vista de la fiscalidad. En el caso de las carteras de rentas, estas tributan hasta un 23% sobre los ingresos que están generando porque tributan en la base del ahorro. Sin embargo, el dinero que nos paga un inquilino se tiene en cuenta en la base general de la renta y puede llegar a tributar hasta un 45% sobre sus ingresos. Sí que es cierto que hay algunas bonificaciones que se pueden utilizar para reducir ese coste fiscal, pero ya tendríamos que entrar en particularidades y habría que analizar caso por caso. Desde el punto de vista de la liquidez, es decir, de la capacidad que tenemos para convertir esa inversión otra vez en dinero, en las carteras de rentas en 5 días hábiles podemos tener nuestro dinero en cuenta corriente liquidando total o parcialmente esa cartera. Es decir, si yo tengo una cartera de 100.000 euros, puedo decidir vender los 100.000 euros o simplemente vender 20.000, 10.000 o 1.000, vamos, la cantidad que se precise. Y como decía, tarda 5 días hábiles y además sé el precio en todo momento. En el caso de los inmuebles, no se pueden hacer ventas parciales, sino que deben ser siempre totales. ¿Qué significa esto? Pues que yo no puedo vender el cuarto de baño de un inmueble si me hace falta dinero. Tengo que vender el inmueble entero y además no sé el plazo que se va a demorar a hacer esa operación. Puede ser que tarde un día, puede ser que tarde una semana, puede ser que tarde meses o incluso años. Respecto a los costes de adquisición, es decir, lo que cuesta generar una cartera de rentas, podemos hablar de entre un 0% si hablamos de importes muy altos o un 2,75% si hablamos de importes más reducidos. Depende del volumen de la cartera que queramos crear. En el caso de los inmuebles, el coste de adquisición es de un 13%, es decir, partimos de un menos 13% de rentabilidad porque tenemos que pagar el agente inmobiliario, tenemos que pagar el notario, tenemos que pagar al registrador de la propiedad y tenemos que pagar impuestos. Por tanto, es un poco menos ventajoso desde el punto de vista de la adquisición por el tema de los costes. Respecto a los gastos recurrentes y la evolución de esos gastos recurrentes en el tiempo, en la cartera de rentas los costes son constantes y suponen un 1,4% masiva de lo que valga la cartera en cada momento. En el caso de los inmuebles, los gastos no son constantes, sino que varían y además son crecientes. Varían porque no controlamos nunca lo que nos va a costar una prima del seguro, no controlamos lo que nos van a cobrar cada año de IBI, ni de la tasa de basuras, ni los costes de la comunidad de propietarios, por ejemplo. Y digo que serán crecientes porque tanto el IBI como la tasa de basuras, entre otros gastos asociados a las viviendas, han subido recurrentemente en los últimos años. Respecto a los gastos imprevistos, en el caso de una cartera de activos que generan rentas, no existe la posibilidad de que tengamos un gasto imprevisto. Sin embargo, cuando tenemos un inmueble en propiedad y lo alquilamos, sí que estamos sujetos al riesgo de tener derramas o gastos de reparaciones por averías que a lo mejor no habíamos contemplado. Respecto a los intermediarios necesarios para llevar a cabo estos dos sistemas, en el caso de la cartera de rentas, necesitamos un asesor que nos indique cómo distribuir ese capital de forma eficiente y acorde con nuestro perfil y necesidades. Ese capital posteriormente es gestionado a su vez por un gestor que decide qué activos comprar y vender en el tiempo y esos activos se compran o se venden a través de un broker. Y una vez se adquieren esos activos, se depositan a un depositario, con lo cual vemos que en este caso pues hay varios intermediarios. El coste recurrente del que hablábamos antes, del 1,4%, sirve precisamente para sufragar los honorarios de todos estos profesionales. En el caso del inmueble, lo bueno es que no necesariamente necesitamos un intermediario para adquirir y gestionar ese inmueble. Sería posible que nosotros lo hagamos directamente prescindiendo de otros profesionales, aunque sí que es verdad que lo normal es hacerlo pues, a través de un agente inmobiliario. En cuanto a la diversificación en clase de activo, cuando tenemos una cartera de rentas, obviamente tenemos una diversificación muy amplia, porque podemos comprar diferentes tipos de compañías, podemos comprar deuda de diferentes emisores o incluso podemos comprar
propiedades inmobiliarias de forma indirecta. Esto hay muy poca gente que lo sabe, pero a través de una cartera de rentas podemos comprar partes de propiedad de sociedades que a su vez tienen en balance, por ejemplo, centros comerciales, hospitales, hoteles e incluso cárceles, es decir, activos a los cuales normalmente un particular no puede acceder si quisiera comprarlo de forma directa. En el caso de los inmuebles no existe diversificación por clase de activo. Estamos comprando una propiedad inmobiliaria y punto y final. Respecto a la diversificación geográfica, cuando compramos una cartera de rentas sí que tenemos una diversificación muy amplia. Estamos abarcando más o menos 23 países desarrollados y 23 países emergentes, cosa que nos tiene que dar mucha seguridad porque nos permite poder protegernos ante cualquier imprevisto o ante cualquier situación adversa que pueda venir. En el caso de los inmuebles, obviamente no existe esta diversificación geográfica porque si compramos una vivienda para poner en alquiler, lo más común es comprarla muy cerca de tu zona geográfica y en el único sitio en el que va a estar esa casa es en esa zona geográfica. En cuanto a diversificación en divisa, las carteras de rentas sí que disfrutan de una diversificación global. Es decir, tenemos activos que cotizan en euros, en dólares, en yenes o en libras, entre otras. Sin embargo, cuando compramos inmuebles, compramos únicamente en la divisa a la que corresponda el país donde se encuentra el inmueble. Por ejemplo, en el caso de comprar un inmueble en España, sería solamente en euros. Esto puede parecer que quizás no tenga mucha importancia, pero por poner un ejemplo reciente, imaginemos que tenemos una propiedad inmobiliaria en Venezuela. Los propietarios que tienen allí inmuebles que tienen un valor y de hecho allí hay casas que son auténticas mansiones pegadas a playas paradisíacas. Sin embargo, a día de hoy, ya que la divisa en la que cotiza este activo, que es el bolívar, ha dejado de tener valor en el mercado, no valen nada. Entonces, a pesar de que podamos tener una propiedad que tenga unas características intrínsecas muy buenas, si estamos en un país en el que la divisa se deprecie mucho, tenemos ese riesgo de divisa. Respecto a la diversificación por sectores, cuando trabajamos con carteras de rentas, hay de nuevo una diversificación muy amplia. Podemos estar en sectores de energía, sanidad, alimentación, en telecos y en un largo etcétera. Sin embargo, cuando compramos un inmueble no existe una diversificación sectorial, ya que nos estamos limitando únicamente al sector inmobiliario. Si hablamos del riesgo regulatorio, obviamente en este caso existen ambas opciones. Mañana puede venir el gobierno de turno y puede cambiar tanto las condiciones fiscales como las condiciones de liquidez o de cualquier otro tipo sobre ambos tipos de activos, con lo cual en este caso pues sería prácticamente imposible diferenciar entre una opción o la otra. Y luego respecto a la valoración, es decir, a lo que vale mi cartera o a lo que vale mi inmueble, cuando tenemos una cartera de activos que cotizan, pues obviamente sabemos la valoración de estos todos los días. Sabemos por cuánto podríamos vender, ¿no? O cuánto le costaría a una persona comprarnos esa cartera. Sin embargo, si hablamos de inmuebles, no disponemos de esa información. Es decir, podemos hacernos una idea de cuánto podría valer eso en el mercado y sabemos a qué precio compramos nosotros el inmueble, pero realmente hasta que no se vaya a notaría y se firme un documento y se llegue a un pacto con el futuro comprador, pues no tendríamos esa información. Respecto a la posibilidad de financiar la constitución de una cartera de rentas o la adquisición de un inmueble, creo que aquí hay un punto a favor de los inmuebles, y es que en el caso de los inmuebles podemos utilizar deuda bancaria para adquirir un inmueble, cosa que no se puede hacer para constituir una cartera de rentas. Es decir, un banco no nos va a permitir pedirle dinero para comprar activos que generen dividendos, pero sí que nos va a permitir pedirle dinero para comprar un inmueble con deuda. Podemos constituir de esta manera una hipoteca y financiar parte de ese inmueble, que es algo bastante positivo. Respecto al número de pagadores de ingresos, es decir, la cantidad de pagadores que ponen ese dinero todos los meses en nuestro bolsillo, en la cartera de rentas estamos muchísimo más protegidos porque son más de 3.000 emisores, más de 3.000 compañías que ponen su dinero en nuestro bolsillo todos los meses y que además están diversificadas globalmente, con lo cual es muy, pero que muy complicado que haya un impago.
Sin embargo, cuando hablamos de inmuebles, solamente hay un único pagador y encima es un pagador que está sujeto a las circunstancias locales de donde viva cada uno. Por tanto, respecto a los cobros, en una cartera de rentas el cobro está siempre garantizado y en los inmuebles no, porque todo va a depender de la solvencia del inquilino y de sus preferencias. El inquilino, por ejemplo, mañana decide irse porque el barrio en el que tenemos la vivienda ha dejado de estar de moda o por cualquier otra circunstancia y quizás no sea tan fácil o bien convencer al inquilino para que se quede o buscar otro inquilino de un día para otro. Y respecto al origen de los ingresos, es decir, de dónde viene el dinero, en la cartera de rentas el dinero viene de los beneficios que generan las empresas cuando compramos compañías y si compramos deuda, por ejemplo, de países, provendría de los impuestos que recaudan esos países para luego pagar los intereses de la deuda. O sea que tendríamos esos dos pilares. Cuando trabajamos con inmuebles, los ingresos que vamos a generar están sujetos a los sueldos que haya en ese momento en la zona en la que tenemos alquilado el inmueble y también va a depender de los tipos de interés. Si los tipos de interés son más bajos, podemos obtener mayores ingresos porque la financiación la podemos estirar más a largo plazo, por lo tanto, bajan las cuotas, aumenta nuestro margen y de esa manera recibiríamos más ingresos. Y bueno, esto es la comparación entre ambos sistemas. Ninguno tiene por qué ser mejor que el otro necesariamente y además no tienen por qué ser excluyentes, sino que al contrario, considero que pueden ser complementarios. Sin embargo, sí que opino que si tuviera que empezar por uno, tanto a nivel personal como a nivel profesional con mis clientes, empezaría por construir una cartera de rentas porque hace falta mucho menos capital. Sin embargo, para comprar o adquirir un inmueble pues, hace falta mucho más capital y además se asume un mayor riesgo por la concentración que hay, porque compramos un único activo en un único país, en una única divisa y en un único sector. Y además ese activo es ilíquido y no se puede convertir en liquidez fácilmente en el caso de que necesitemos el dinero. Y eso es todo. Espero que haya sido útil.